Buenas tardes o buenos días. Buenos días, hermanos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Voy a hacer arqueología. Voy a contar algo del año 95. Para algunos de esos es antes de los tiempos. En el año 1995 yo me casé con una mujer que, si ustedes la conocieran, es pequeñita, pero como he dicho y comencé diciendo en algún minuto, manda como mexicana. Sí, en el año 1995. ¿Por qué empiezo contando eso? Nosotros llevábamos 2 años, 6 meses de novio, 8 meses de novio, y decidimos casarnos. Pero yo quería casarme antes, pero el asunto es que en el año 1994, un año previo, mi madre tendría en esa época 47 años y le encontraron un tumor en las glándulas suprarrenales. Arriba de los riñones hay unas glándulas y arriba de las glándulas ella tenía un tumor. Era casi parecido a una operación de quitar un apéndice, ¿ya? No era grave. Sin embargo, la operación, aunque resultó bien, el doctor salió de la operación. Estoy hablando de septiembre de 1994, cuando ella tenía 47 años y yo tenía 24 años. En septiembre la operaron y 3 días después de la operación, que supuestamente había salido bien, comenzó con fiebre. Empezó a tener una infección en su operación. Entonces hubo infección intrahospitalaria. La operaron 2 veces más, 3 veces en total, para limpiar la herida, pero después de 70 días en UCI, en unidad de cuidado intensivo, finalmente ella fallece el 30 de noviembre del año 1994. Lo interesante es que el 30 de noviembre, 3 días después, a mí me da, en la fechita, 3 días después a mí me da un derrame cerebral 20 años después. Pero ese es otro tema. El asunto es que cuando fallece mi madre, yo tenía 24 años, ella ya acababa de cumplir 48. Yo estaba en la universidad en el 5º año de psicología, o sea, me faltaba un año más para terminar mi carrera. Ya tenía mi novia y ya el próximo año me tocaba casarme, o quería casarme, aunque no habíamos hablado con mi madre que el próximo año nos íbamos a casar, no. Pero el asunto es que yo decía, en mi cabeza y en mi corazón, yo estoy terminando mi carrera, yo estoy a punto de casarme. Mi madre de 48 años, una bella mujer para mis ojos, pero todo se fue a buena parte. Se murió mi madre y yo estaba muy enojado con Dios, ¿ya? Leí algunos libros que decían que tú tienes que perdonar a Dios. Eso es pecado, pensar que tengo que perdonar a Dios, ¿ya? Pero pastores bautistas que yo leí en algún minuto te enseñan a
y te dicen cómo perdonar a Dios y que tienes que poner a Dios en una lista para perdonarlo. Un gusano diciéndole al Creador, te perdono. En realidad, en mi corazón, en mi cabeza, esto me desintoxiqué de perdonar a Dios. Recién ahora, hace un par de años, 5 años atrás, cuando estuve en el seminario y estuvimos analizando ese tema a través de diferentes autores. El asunto es que es simple. Yo estaba enojado con Dios porque Él no había hecho conforme a mi corazón, ¿ya? Y Él había decidido conforme a su soberanía. Su soberanía no se había sometido a mí. Fíjense. Entonces, en vez de yo someterme a Él y decirle, Señor, yo no te entiendo, pero tú eres fiel. Y tú, a pesar de lo doloroso que es, tú eres bueno y compasivo. A pesar de que yo no te entiendo, Señor, yo no tengo por qué enojarme contra ti. Y si estoy enojado contra ti, lo único que estoy mostrando es mi mal corazón. Señor, libérame de este pecado de pedirte cuentas a ti, porque en realidad tú haces como quieres. Tú haces la herida y tú la sanas. Entonces, hermanos, ¿han vivido ustedes algunas situaciones difíciles? Si ustedes han experimentado enojo contra Dios, arrepiéntanse de ese pecado. ¿Ya? Y simplemente díganle, Señor, no te entiendo. Yo lo que sé es que tú eres fiel y bueno, y me someto a ti, porque tú eres fiel y bueno. Porque cuando yo me enojo contra Él, le estoy diciendo que Dios se equivocó, que Dios no es fiel y que Dios no es bueno. Todo eso dice mi enojo contra Él. En el corazón enojado, la justicia de Dios, esa fidelidad a la relación que Dios ha establecido con los suyos, no reina. Lo que reina es el enojo. Y el enojo nos conecta mucho, mucho, mucho con malas decisiones. El estar enojado con Dios impide que nosotros sanemos más rápidamente y veamos cómo es el actuar de Dios en esta circunstancia que no vemos salida. ¿Ya? Entonces, si estás enojado con el Señor, arrepiéntete de ese pecado. Y no te lo manda a decir más que con el que dice ser tu pastor y te está diciendo, si estás enojado por lo que estás pasando, arrepiéntete. Porque tu enojo contra Dios no viene del Espíritu del Señor. ¿Cómo te sientas a la mesa con alguien enojado? ¿Cómo te sientas con el Consolador, con alguien que está enojado con el Consolador? No. Uno tiene que sentarse a la mesa con el Señor y decirle, vengo a que me sanes. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Dijimos la predicación pasada, el domingo anterior, que a pesar de no saber dónde va, pero sí sabe con quién va. Y nosotros estamos en esa situación. No sabemos por dónde vamos a caminar, pero sí sabemos con quién vamos a caminar. Y eso lo cambia todo. ¿Ya? Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo ando con mi Señor. Aunque ande en tiempos difíciles, yo ando con Él. Y eso lo cambia todo. La compañía con quien ando cambia y cambia absolutamente todo. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra,
de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, acá, este versículo es bellísimo porque nosotros entendemos qué es ser extranjero. ¿Ya? ¿Cierto? Y la vida misma nuestra nos está enseñando algo. ¿Quién nos enseña? Somos extranjeros. Pero, si estuviéramos en nuestro país, también somos extranjeros. ¿Ya? Si estuviéramos en nuestra tierra y tuviéramos la prosperidad que anheláramos en nuestra tierra, también somos extranjeros. Y si eres nacido en este país, tú, si eres de Cristo, también eres extranjero. La idea que tiene que primar es que somos extranjeros en esta nación, sea que hayamos nacido aquí o nos hayamos naturalizado aquí o estemos en la situación que estemos aquí, somos extranjeros porque nuestra procedencia, nuestra ciudadanía es celestial. Y cuando tú anhelas ser ciudadano y tu ciudadanía termina siendo un ídolo y tu meta es, no, es que voy a ser ciudadano, y logras ser ciudadano y termina diciendo, soy ciudadano, y te olvidas de que la esencia de siempre fue esta, tu ciudadanía es celestial. Amén. Hermanos, tienes que tener cuidado de esto, que tu ciudadanía no se convierta en un ídolo, ¿ya? Que los procesos que pudiéramos estar viviendo en este país se transformen en el propósito de nuestras vidas, es finalmente establecer ese propósito como un ídolo. Y Dios lo que hace con los ídolos, los desarma. E inclusive entonces esto va para aquellos que, no importa de qué país seamos, si yo estoy en mi país, en el que nací, y miro con menosprecio a mi hermano en Cristo porque nació en otro país, yo estoy pecando primero contra Dios y segundo contra mi hermano. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo con los ojos de la carne y no con los ojos del Espíritu. Tengo que ver al otro como miembro del mismo cuerpo, como ciudadanos del reino, y no hacer que mi ciudadanía sea la que rija la manera en que veo al otro. Hermanos, todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo somos extranjeros en esta tierra y así tenemos que vivir. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa es nuestra perspectiva. Esa debe ser nuestra perspectiva. ¿Cuál es? Que esperamos la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Aquí es bellísimo, no prestamos atención a que solamente prestamos atención a que Sara se rió cuando escuchó a Dios hablar con Abraham. Sara se ríe y dice, otra vez voy a tener gozo con mi Señor, porque llega a cierta edad en el hombre que ya no funcionan las cosas como deberían funcionar, y ya en Abraham no estaba funcionando lo que debía funcionar. No quiero ser explícito, pero creo que lo fui. Sin embargo, ella se ríe. Voy a tener gozo con mi Señor, dice.
y resultó todo. Pero aquí dice algo lindísimo. Fíjate quién es la que cree. Pues consideró fiel, dice al final del versículo, al que lo había prometido. Concibió, quedó embarazada, porque consideró fiel al que lo había prometido. Lo voy a decir de otra manera. El enojo, ¿se acuerdan de escribir el enojo con Dios respecto a mi madre? Cuando no tenemos lo que queremos y anhelamos, no consideramos fiel al que ha prometido. El enojo nos impide considerar fiel al que ha prometido. Y Sara dejó, pareciera, si es que hubiera estado enojada, molesta, herida, porque ya tiene 80 años y no tiene hijos. ¿Se imagina? Sara tiene casi 80 años y no tiene hijos. Iba a hacer una broma, ya la describí. Sarita tiene 80 años y no tiene hijos. Imagínense. Y sin embargo, Sarita quedó embarazada porque consideró fiel al que lo había prometido. Los problemas que tenemos, los dramas de la vida que tenemos, los problemas con la señora, con los hijos, con la suegra, con los suegros, los problemas, esos que nos amargan y que nos hacen perder la paz. Los problemas económicos, inclusive, todo, cualquiera, mete todo acá. Tú sabes que si estás por allá hundido, o por allá enojado, o por allá angustiado, por allá deprimido, por allá, sí, pueden haber connotaciones biológicas ya, pero la normalidad de las personas, ¿ya? La normalidad de las personas. ¿Y por qué se hunden en esas situaciones? Es simple. No consideran fiel al que ha prometido. Porque el problema pasa a ser tan grande y que no encuentro salida, y el problema que estoy teniendo termina siendo más grande que mi Dios. Ni siquiera tengo problemas, pero me imagino que voy a tener problemas. Esa es otra. No tengo problemas, pero me imagino que los voy a tener. A ver, ¿tienes cómo vestirte? ¿Tienes una casa donde vivir? ¿Tienes comida en tu mesa? Ok, sea agradecido. Pero no es con quien quiero, como yo quiero y donde quiero. Es como aquella mujer que dice, es que Dios nunca me mandó el príncipe azul. Y cuando me lo mandó no era el azul que yo quería. Así somos, no solo las mujeres, los hombres también. Entonces, pero sencillamente es esto, hermano. Esta mujer tuvo un hijo porque sencillamente consideró fiel al que había prometido. Hermana, hermano, ¿tú quieres paz? Hermano, hermana, ¿tú anhelas descanso? Es simple. Considera fiel a aquel que ha prometido. Y acá son varias cosas. Primero tienes que conocer las promesas de Dios, porque si no conoces las promesas de Dios, ¿cómo vas a descansar en las promesas de Dios? Entonces tienes que investigar cuáles son las promesas de Dios. Hay otra cosa, que si otra vez si estás enojada, dolida,
es que Dios me falló. Si tú piensas estas cosas, entonces no vas a considerar fiel a Dios. Y el anhelo de tu corazón, el anhelo ese imposible de tu corazón, no se va a producir. Porque ¿qué más imposible que una Sarita de 80 años quedara embarazada con un marido de 100 años? Yo a mi hermana Sarita le digo, le consigo novio, empiezo a orar para el 14 de febrero siguiente para que usted tenga. Y entonces la hermana me dice, sí, por favor. Esta vez un güero o un mexicano o un güero. Dígame. ¿Y 10 años mayor o no? 10 años menor. Ya supongamos, 20 años mayor. 20 años. Ya, lo conseguimos un novio. Pero se me porta bien. ¿Ya? Ok, lo casamos a Sarita. Y ahora vamos a orar para que tenga un hijo, Sarita. Eso pasó. Imagínense, si yo estoy haciendo esta broma acá, ustedes se rieron. Imagínense que esta Sara no se riera. ¿Ya? Es como, sí, es normal reírse. Es como decir, pero también es como decir, estaba haciendo ridículo, Dios. No, ya pasó conmigo. Pero un minuto dijo, no. Si Dios es fiel a lo que ha prometido, entonces Él hará. El problema es que, voy a usar esto, es que el problema es que a veces confundimos mis sueños con, comillas, los sueños de Dios. Y le echo la culpa a Dios con mis sueños. Como decía el hermano Miguel, en realidad no está tan bien hablar de los sueños de Dios. Tiene que ver con su voluntad, su propósito, que Él va a cumplir. Pero puedo decir esto, que tus sueños se acoplen a lo que Dios hará y lo que Dios ha prometido. Versículo 12, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, o sea, casi muerto. ¿Quién fue este uno? Fue Abraham. ¿Ya? Casi muertos con respecto a esto. Una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Entonces, estaba casi muerto. Y acá se conecta algo, hermanos. Si tú no tienes esperanza, estás casi muerto. Pero no importa, porque las promesas de Dios, a pesar de ti mismo, se cumplen. Miren, fíjese el versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolos visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A ver, hay algo interesante con respecto a algo interesante, si puedo ver algo bueno, con respecto al Evangelio de la Prosperidad. Que te prospera. Al pastor por lo menos lo prospera. Pero no es la idea. Lo interesante es que, ¿cuáles son tus sueños? Tus sueños. ¿Tú quieres un trabajo? ¿Ya? ¿Quieres un buen trabajo? Pídeselo al Señor. Te lo va a dar. Ok, ordena tus finanzas. Pero empieza dando al Señor. Porque Él te va a bendecir. Ok, hasta ahí va bien. Pero cuando estas cosas, estos logros, se transforman en objetivos de vida y no te das cuenta de que lo realmente valioso no es el logro en sí mismo,
sino que las cosas celestiales. ¿Me explico? Yo quiero mi casa, tuve mi casa en Chile, la quiero acá también. Y la voy a tener en algún minuto, posiblemente. Pero mi verdadera casa está en los cielos. Y si el Señor me da o no me da, yo feliz con que me dé. Pero si no me da, también feliz que no me dé. Porque mi verdadera casa está en los cielos. Cualquier meta, tus estudios, tus logros en tu trabajo. Quiero ser el jefe de esta área. Amén. Y que la gloria de Dios se manifieste en ti como jefe en esa área. Pero acuérdate que estás siendo capacitado o capacitada, preparada para lo que pasa en los cielos. Oh, pero usted no sabe todos los problemas que he tenido. Me he sentido humillado de una manera que no sabes cómo. Una vergüenza que siento. A ver, hay dos formas de sentir vergüenza. La vergüenza por el pecado propio, porque pequé y todos supieron de mi pecado, o del pecado del otro contra mí. ¡Qué vergüenza! Ok. Y lo que debemos aprender, ya sea uno del otro, es humildad. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Que la situación que estés viviendo y que produjo vergüenza se transforme en un corazón humilde para que te parezcas más a Cristo. Porque esa es tu meta, la real meta. Si tú llegas a ser jefe de algo, es para que tú manifiestes a Cristo. Si tú llegas a tener algo, no es para que te aferres a ese algo, sino recordándote que las cosas verdaderas, las que tú eres realmente dueño, son las del tesoro celestial. Tú puedes tener oro, plata, dólares que no están valiendo mucho ahora, pero lo que más importa no es este tesoro acá, sino el tesoro en los cielos. Y entonces, lo que tiene que transformar tu vida es entender que el Dios que ha prometido es fiel. Y aquí, fíjense, cuando vamos a continuar hablando de el próximo domingo sobre Hebreos 11, cuando habla de la justicia de Dios, no debe entenderse como el mundo lo entiende. Para el mundo la justicia de Dios tiene que ver con tú haces, tú pagas. Dios te va a castigar. Dios te va a dar. La justicia de Dios te va a alcanzar. No. En la Biblia la justicia de Dios es relacional. Es fidelidad a la relación que Dios tiene primero consigo mismo y segundo con los suyos. Y esa fidelidad relacional que en la Biblia se llama justicia de Dios se asemeja un poquito a lo que es la fidelidad que debiera existir entre un esposo y una esposa, o la fidelidad que existe entre el cuerpo de la madre y el niño en el vientre del cuerpo de la madre. Eso se acerca a entender lo que es la justicia de Dios. El mundo lo distorsionó. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si yo digo algo, y si ese alguien que dice es Dios, Dios dice algo, mi contraparte, o sea, yo al escuchar a Dios decir algo es, te creo. Y cuando le digo a Dios, te creo,
Dios dice, cuento eso como justicia. Tú has respondido fielmente a la relación que yo he establecido contigo. Tú puedes decirme, aprendimos una frase, ustedes creen, tú me estás diciendo algo y yo sé que es mentira con mi esposa. ¿Tú crees que estos son de leche? Cuando yo te digo, tú me dices algo y yo sé que es mentira lo que me estás diciendo, entonces el otro le dice, ¿tú crees que esto es de leche? No. Bueno, el sentido contrario es, Dios dice algo y yo le creo a lo que Dios dice. Lo que termina declarando Dios es, tú eres de los míos. Y a eso se le llama en la Biblia, la fe le fue contada por justicia. Dios le dijo a Abraham, y Abraham le creyó, tú eres de los míos. Dios le respondió, la fe fue contada por justicia. ¿Tú le crees a Dios? Entonces Dios te dice, tú eres de los míos. ¿Y cómo es Dios con aquel que le dice, yo te creo, tú eres de los míos? Dios dice, entonces yo estaré contigo como poderoso gigante. No te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque Dios ha prometido y Dios es fiel a lo que ha prometido. Y de esa manera Sara tuvo un hijo. Vuelvo, no esta Sarita, la Sara de la Biblia, con más de 80 años. Bueno, hermana Sara, le tengo que decir, no voy a orar por un marido para usted, ni tampoco para que tenga un hijo, ¿ya? ¿Queda claro? No se asuste. Ok, oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos trae consuelo. Es cierto que pecamos cuando nos enojamos contra ti, pero también es cierto que tú nos muestras nuestro pecado para que nos arrepintamos. Y eso queremos. No queremos vivir enojados, ni contigo, ni con la vida, ni con nadie. Señor, queremos tener consuelo en ti, porque tú eres la fuente de consuelo. Pero también queremos que con ese consuelo que tú nos has dado, podamos consolar a otros, para que este consuelo crezca y podamos descansar más y más en ti. Señor, te necesitamos desesperadamente. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Hay hermanos que no la están pasando bien, consuélales. Otros que están en procesos de enfermedades. Señor, así como tu Hijo se llevó las enfermedades cuando estuvo aquí en la tierra, tú sigues llevándote enfermedades. Retíralas de nuestro cuerpo. Señor, bendícenos con tu presencia. Manifiéstate en nuestras vidas y danos prosperidad en todos los sentidos, espiritual y económicamente. Señor, permítenos crecer, avanzar y darte a conocer. Señor, gracias por lo que tú nos has dado, pero también conforme a lo que tú nos has dado, permítenos dar a otros de lo que ya hemos recibido. Glorifícate, Padre bueno, en esto. Todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hermanos americanos tienen una actividad de huevos, de chocolate. Entonces, tengo la fecha exacta.